Olá, parte da equipe do INCT, do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, está essa semana em Buenos Aires para acompanhar o primeiro turno das eleições presidenciais no país. A ideia dessa mesa é nós realizarmos uma primeira fala sobre as eleições primárias, né, conhecidas como PASSO, aqui, que ocorreram no mês de agosto e que levaram a fortes surpresas, se não a um certo terremoto na política argentina. Então, eu estou aqui com Oswaldo Iaceta, professor da Universidade de Rosário e membro da equipe do Instituto, com a José Anunciata, professora da USAM e também do Instituto. E a ideia aqui é uma troca de informações e de perspectivas sobre o que vai estar em jogo nas eleições do próximo domingo. Eu vou começar com uma pergunta para os dois, que tem exatamente a ver com a minha fala inicial. A princípio, se esperava que o Javier Milei fosse para um segundo turno, uma segunda volta, mas nunca em primeiro lugar, nunca com aquela votação, né? Também os próprios peronistas, né? A princípio se esperava que ele tivesse uma melhor votação. Na verdade, como diversos cientistas políticos argentinos, como o próprio Martín de Alessandro mencionou, esse foi o pior resultado dos peronistas desde as eleições de 45 ou 46, né? Não me recordo exatamente o ano. Então, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para os dois: como pensar as PASSO e o resultado delas no marco do desenvolvimento da democracia argentina? Comenzamos con José. Bueno, gracias. Creo que el fenómeno de Javier Milei fue una sorpresa, efectivamente, pero que, bueno, expresa una distancia que viene tomando la ciudadanía con las distintas opciones políticas, y a partir de los grupos focales que estuvimos haciendo también en el marco del instituto con votantes de Javier Milei, vimos que esta dimensión de la antipolítica, de la bronca, del enojo, del cansancio con los distintos partidos, no con uno en particular, el cansancio de la grieta incluso, son la explicación más fuerte de la simpatía con Milei. Porque de hecho sus votantes no son votantes muy fieles necesariamente, no son votantes que concuerden con todas sus propuestas económicas, con lo que vimos, ni que las comprendan en cuáles serían sus consecuencias, ni son votantes tan asociados al antiprogresismo, digamos, o a una derecha más cultural, que esos votantes existen y esas alianzas de Milei existen, pero la gran mayoría de quienes, por lo menos lo que estuvimos viendo en los grupos focales, de quienes simpatizan con él, en realidad no están de acuerdo con sus posiciones ideológicas. Entonces es un electorado que expresa sobre todo un cansancio y que tiene una confianza basada en la capacidad quizás de la figura un poco carismática de Javier Milei para expresar esa bronca, para expresarla incluso con su estilo político, con sus gritos, con sus formas, con su estilo políticamente incorrecto y rebelde, pero que no necesariamente le va a mantener el apoyo si el país no puede salir de la crisis, digamos, ¿no? Pero bueno, efectivamente lo que vimos es que muchos votos del peronismo se perdieron, no es simplemente el electorado de Juntos por el Cambio, sino que muchos votos que venían del peronismo se perdieron, y también hay varios que son decepcionados del gobierno de Macri, que habían puesto ahí mucha esperanza porque era una opción nueva, pero que finalmente no funcionó. Osvaldo. Bueno, sí, coincido con Rocío y con la presentación de Leonardo, en el sentido de que esas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, generaron un gran shock, entre otras cosas, porque esa elección venía precedida por elecciones provinciales en las que
la Libertad Avanza, es decir, el partido que representa a Milei, no había obtenido resultados muy favorables, más bien tenía, digamos, un porcentaje irrelevante, en algunos lugares directamente no tenía candidatos propios, por lo tanto todo eso hacía suponer que esa misma performance se iba a mantener en las primarias, y no sucedió así. Fue arrasador el resultado, sobre todo en el interior del país, y además eso lo que reveló es que la ausencia de un aparato territorial propio, como es común en otras fuerzas políticas tradicionales, no era en este caso un obstáculo para obtener un resultado arrasador en las primarias. Es decir, el contacto a través de las redes, otra forma de llegar sobre todo a un público joven que se informa a través de otros circuitos alternativos que ya no son los convencionales, nos dan algunas claves acerca de cómo la ausencia de un aparato territorial y una implantación, digamos, como es común tanto en el peronismo como en el radicalismo, que son los partidos más tradicionales, en este caso no es un escollo, no es un límite para obtener un resultado que lo coloca, digamos, con muy buenas posibilidades de no solo competir en una segunda vuelta, participar en el balotaje, cosa que parece descontada, sino también estar muy cerca de la posibilidad de ganar en primera vuelta, aunque eso tampoco podemos hoy afirmarlo, sostenerlo. Y como decía Rocío, también es importante la pérdida de votos del peronismo, digamos. Desde las PASO del 2019 a las PASO de este año hay una pérdida de 6 millones de votos, que representa casi la mitad del caudal electoral que el peronismo había obtenido en esas PASO. Eso nos da una medida del impacto que ha tenido la gestión y sobre todo la erosión de legitimidad que ha representado para el gobierno actual gestionar la pandemia, y además sobrellevar un endeudamiento externo y problemas estructurales en la economía que hoy se agigantan sobre todo por el incremento de la inflación, la carestía de la vida y el deterioro de los salarios, que es parte del clima social en el que se están llevando adelante estas elecciones. Eu gostaria de fazer uma segunda pergunta, porque eu acho que tanto a surpresa Milei durante Las PASO, mas também algumas surpresas posteriores, né? Assim, de um lado, o peronismo sai muito mal das primárias, né? Mas, por outro lado, é ele quem cresce depois das primárias, e a gente tem um pouco a Patrícia Bullrich, né? Representante, vamos dizer, de uma centro-direita macrista, eu diria, né? Perdendo apoios, né? Ao que a gente pode atribuir essa recuperação do Massa numa situação em que, como algumas pessoas avaliam, Massa é ministro da Economia. A economia argentina vive uma situação desastrosa, né? Como o Oswaldo falou, de inflação, desemprego, 6 anos de recessão nos últimos 10, né? Ainda assim, o responsável, a principal liderança peronista, consegue se recuperar relativamente. Então, ao que atribuir esse cenário, vamos dizer, pós-PASO, né? Onde, na verdade, o Milei não dispara na frente de todos os outros, pelo menos se as encuestas, né, se as pesquisas estiverem certas, e sim há uma recuperação, vamos dizer, de um sistema político un poco más tradicional. Massa cambió un poco su discurso después de las PASO. Creo que habría 2 factores. En la ciudadanía, ahí predomina, creo, en la gran mayoría de los argentinos y las argentinas, una concepción bastante fuerte y arraigada de la democracia, de los derechos conquistados y del rol del Estado como garante de esos derechos. Y creo que alguna parte de la gente se asustó un poco con la sorpresa de Milei, y entonces Massa, que para algunos no era muy querido, por ejemplo para los
muy kirchneristas, no era muy querido, y todos hoy siguen diciendo, lo voto a Massa, pero no quiero. Pero también afinidades más de izquierda. En general el miedo a Milei hizo cierto efecto, creo, pero también Massa tuvo un discurso un poco más de centro, porque toda la oferta política está como corrida hacia la derecha, y Massa se despegó un poco del kirchnerismo, me parece, en su discurso, con este estilo que él tiene, un poco más pragmático que ideológico, que confronta bastante con el estilo de Milei o de Patricia Bullrich. Efectivamente, como había dicho Scioli en el 2015, voy a ser más Scioli que nunca. Desde las PASO hasta aquí, me parece que Massa se puso más Massa que nunca, ¿no? Haciendo como un discurso más equilibrado, de defensa del Estado, y me parece que por eso puede ser que le esté yendo mejor en las encuestas. De todas maneras, los votantes de Milei también son votantes que no expresan tanto que van a votar a Milei. Entonces las encuestas son una fuente de información dudosa. O sea, podríamos llevarnos una nueva sorpresa. Eso me parece, pero bueno. Só antes do Oswaldo responder, também lembrar que ontem foi o evento final de campanha do Sérgio Massa, né? Nós assistimos, né, ainda pela televisão, e foi de fato um evento, sem nenhum trocadilho, massivo, né? Muito importante, com a presença muito forte de pessoas, de lideranças peronistas, especialmente da região de Buenos Aires e da Grande Buenos Aires. Então também tem um componente regional na própria recuperação peronista, uma vez que são os próprios peronistas que governam a província. Talvez fosse bom você explicar um pouco isso também, Oswaldo. Sí, volviendo a la primera pregunta tuya, Leo. Una de las razones por las que yo creo que Massa logró retener, digamos, ese voto que quedó reflejado en la PASO, entre otras cosas, tiene que ver con que logró fidelizar mejor el voto de su interna, es decir, los votantes de Massa, de Grabois, me parece que se encolumnaron inmediatamente detrás de Massa luego de las PASO. A pesar de que queda en tercer lugar con una pequeña diferencia respecto de Juntos por el Cambio, y Bullrich queda, digamos, posicionada en segundo lugar después de derrotarlo a Rodríguez Larreta, yo creo que Bullrich ya tenía más dificultades para retener ese votante de Rodríguez Larreta que los inconvenientes que tuvo Massa para retener los de Grabois. Entonces, en principio, eso le aseguró a Massa un posicionamiento con vistas a las elecciones generales de este próximo domingo mucho más favorable que ha mostrado Bullrich. Y además, como decía Rocío, es decir, Massa expresa, digamos, un discurso más conciliador, más convocante, digamos, a la negociación, a la cooperación, tomando en parte el discurso que era propio de Rodríguez Larreta en las internas de Juntos por el Cambio. Entonces se ubicó muy en el centro y eso le generó más complicación y más incomodidad a Bullrich para recuperar ese votante de Rodríguez Larreta. En los últimos días hemos sabido que Bullrich convoca a Rodríguez Larreta para integrar su equipo como jefe de gabinete, que es un reconocimiento, digamos, a Rodríguez Larreta, y también es una señal y un gesto a los votantes de Rodríguez Larreta para garantizarse por lo menos ese caudal de votos que sumaron ambos en las primarias. No sabemos si eso efectivamente lo va a lograr o no, pero eso puede cambiar y reacomodar un poco los lugares y las posibilidades de todos ellos en las próximas generales. Después está también lo que decías acerca de Massa, es decir, Massa efectivamente ha logrado sortear obstáculos que no se compadecen con lo que los manuales y los libros vienen de alguna manera escribiendo sobre candidaturas como las que él encarna en un momento tan crítico, haciéndose cargo
la gestión económica en un momento en que la principal preocupación de los argentinos pasa por el nivel del dólar, el nivel de la inflación, la carestía de la vida, los precios que se escapan, el salario que se deteriora. Es decir, está desafiando todos los manuales y además está poniendo a prueba digamos, un comportamiento electoral que han tenido casi todas las elecciones latinoamericanas en los últimos tiempos, donde vemos que los oficialismos son derrotados. Es decir, sobre todo los oficialismos muy castigados por la gestión de la pandemia no han podido pasar esa prueba, con la única excepción de Paraguay. Entonces, que Massa pueda ubicarse en un lugar que lo, digamos, posicione para participar del balotaje, también sería una evidencia de que hay algo que no logramos captar, que no logramos explicar, porque estaríamos en todo caso frente a un tipo de votante que no se mueve únicamente por motivaciones económicas y que lo estaría haciendo probablemente en reacción a los riesgos que ve, a las amenazas que ve de alguna manera encarnadas en la aparición de un líder disruptivo como Milei. Pero bueno, habría que reescribir muchas de las cosas que están já escritas e habría que repensar muitas das categorias com as que pensamos o voto. Então, uma questão que tem chamado a atenção dos analistas aqui na Argentina e que já apareceu até no nosso próprio, para nossa própria pesquisa do Instituto da Democracia no ano passado, os jovens têm se posicionado sobre a democracia e sobre a política de maneira muito diferente dos demais grupos políticos, né? Quando a gente pensa apoio à democracia, por exemplo, praticamente inverte os números quando a gente faz um corte para abaixo de 30 anos. E, né, aí nesse ponto vale a pena dizer, muito diferente no Brasil, onde os jovens se posicionaram muito fortemente contra o Bolsonaro, né? Aqui a gente vê um posicionamento muito forte dos jovens a favor do Milei. Como entender essa mudança de comportamento político dos jovens na Argentina? Diría que de acuerdo a los grupos focales que estuvimos haciendo, que hicimos varios con jóvenes especialmente, hay una cuestión vinculada a lo disruptivo de su figura, de su discurso, de lo políticamente incorrecto, de su estilo político, también de su forma de comunicación, porque efectivamente los jóvenes salían los grupos focales que se informan más por medios digitales, no se informan por la televisión, y muchas veces ven videos breves, los videos breves que aparecen en YouTube o en TikTok o en Instagram, y casi todos los que participaron de los grupos eran seguidores de las redes de Javier Milei en particular. Entiendo que están las redes de Javier Milei que publican, pero no tanto, pero hay otras que se crearon especialmente, influencers que se crearon especialmente para difundir fragmentos de sus intervenciones en televisión, etc. Y los jóvenes no ven por la televisión el programa en el que Javier Milei habló, sino que ven el fragmento editado, con muchos efectos visuales que les llega por medio de las redes sociales y de YouTube. Y después creo que hay algún componente también sociológico, digamos, histórico, porque no han vivido épocas de no democracia. Eso está muy lejos, incluso está muy lejos para ellos los 90, porque les hicimos la consulta sobre la figura de Carlos Menem, que para Milei es un ídolo, digamos, que es uno de los pocos políticos que reivindica, y no lo conocen, no les importa particularmente. Pero hay un factor también sociológico que creo que va más allá de Argentina y que tiene que ver con la incertidumbre sobre el futuro que tienen los jóvenes hoy. Aparece como que agarrarse de una lógica de mercado meritocrática puede dar mejor solución a la falta de futuro, ¿no? Como si uno pudiera quizás ser emprendedor o tener la posibilidad de estudiar en una universidad privada o algo así que le diera una salida que hoy la realidad parece no darle, ¿no?
los jóvenes no sienten que estén por perder derechos, como quizás el resto de la población, porque hacia adelante no ven con claridad qué es lo que van a hacer, digamos. No tienen tipos de trabajos, ni siquiera tienen los trabajos asociados a los derechos sociales del siglo XX. Creo que es un factor que importa ese también. ¿Algo? Sí, no, confirmando lo que decía Leonardo acerca de las encuestas que venimos haciendo 2019, 2021, 2022, ahí ya hay indicios acerca de cómo entre los jóvenes, sobre todo el grupo etario de menos de 30 años, hay algunos indicios importantes que explican por qué esta aceptación de este estilo, de esta gestualidad y también de la tolerancia, digamos, a propuestas y sugerencias que a lo mejor no serían aceptables para quienes nos socializamos en otro tiempo y con otras problemáticas. Estos jóvenes no tienen ninguna conexión con lo que fue la experiencia autoritaria de los años 70, no carecen de esa socialización que algunas generaciones tuvieron en los primeros años de democracia. Por lo tanto, eso explica que tengan mayor confianza en las Fuerzas Armadas que los otros grupos etarios, mayor desconfianza hacia los partidos políticos que los otros grupos etarios y menor apoyo hacia la democracia. Entonces hay como un kit ahí de valores que reflejan una mayor flexibilidad y tolerancia frente a cosas que para quienes venimos de otros tiempos, para quienes vivimos este periodo autoritario, serían inaceptables. Entonces hay en las encuestas, digamos, señales muy importantes que no han surgido, digamos, en estas pasos, sino que se venían manifestando, pero que ahora quedan reflejadas a través del voto. A mí me parece que lo que dice Rocío acerca bueno, que cómo esto de alguna manera además capta, digamos, un tipo de población que efectivamente ha perdido esperanzas respecto al futuro. Es decir, hay un desencanto que a lo mejor no es privativo de Argentina, pero que en Argentina además se solapa con problemas estructurales de estancamiento, de recesión, de pérdida de empleo, de informalización del empleo. El empleo informal ha crecido mucho y una de las digamos, partes del electorado, digamos, de Milei proviene justamente de esos trabajadores informales jóvenes, del emprendedorismo, como se conoce, que no recibe protección, que no tiene regulación estatal y que no tiene dificultades en aceptar, digamos, una propuesta extravagante que no lo es para estos jóvenes que no han conocido otra forma de protección. Lo interesante de todas maneras del fenómeno Milei es que el votante juvenil no proviene solamente de estos sectores más informales, sino que, digamos, es un corte mucho más transversal. Hay jóvenes de clase media, jóvenes de clase alta y también jóvenes trabajadores informales, de manera que eso explica por qué de alguna manera se ha nutrido de votantes que en otras condiciones aportarían tanto al peronismo como a Juntos por el Cambio, pero que en este caso terminan robusteciendo, digamos, el caudal electoral de Milei. Perdón, además está este componente, bueno, que de alguna manera ya lo dijimos también, pero que como dice Pablo Stefanoni, la rebeldía se volvió de derecha, ¿no? Hay algo que aparece como rebelde, incluso hay más, de los más ideologizados simpatizantes de Milei, son más ideologizados por el componente libertario que por el componente de valores, digamos, tradicionalistas. Eso no tiene tanto, a pesar de que se rodea de dirigentes que sí los representan, como su candidata vice, por ejemplo, pero el libertarianismo que engancha bien con todo el mundo de la libertad de Internet, las criptomonedas y todo eso también apela, digamos, a un público, atrae a un público joven,
que no es el de todo el país, es mucho más el de la ciudad, pero bueno, que también está presente. Sí, y agregando un poco lo que dice Rocío, alguna vez vamos a tener que evaluar el impacto que la pandemia tuvo sobre, digamos, sectores que tienen empleos formales e informales, que fueron más o menos protegidos por el Estado, digamos, cómo eso de alguna manera activó un malestar que fue incubándose y que ahora se manifiesta en la aceptación a propuestas muy extravagantes y radicalizadas que pueden terminar perjudicándolos más de lo que ya están, pero que en este momento son vistas como una solución. Absolutamente. Y como una esperanza frente a tanta desazón, desencanto y frustração. Né? Para terminar, rapidamente, bom, nós temos 3 lideranças políticas, né, que podem sair das eleições do primeiro turno de forma completamente diferente, né? Então, como avaliar Massa, caso ele vá ao segundo turno em primeiro lugar? Como avaliar Patrícia Bullrich se ela não for ao segundo turno? E como avaliar Milei, caso ele vá e caso ele não vá ao segundo turno? ¿Qué pasaría con ellos, digamos, en el... E com a política argentina, evidentemente. Creo que hay un golpe muy fuerte para el kirchnerismo. Que gane quien gane de los 3, el kirchnerismo no va a tener el mismo rol que tuvo en la política argentina todos estos años. Que si gana Massa va a tener que desprenderse de a poco del kirchnerismo para mantener el apoyo. Creo que igualmente cualquiera que gane va a tener un apoyo muy débil, no solo Milei, ¿no? Sino que cualquiera que gane va a tener un apoyo muy débil, y esto tiene que ver también con esto que creo que es un rasgo mucho más general de las democracias contemporáneas que mencionaba Osvaldo, que los oficialismos no reeligen. Y creo que tiene que ver mucho con la desconfianza y la negatividad que existe en las democracias actuales, con la permanente, digamos, desconfianza. Es muy difícil que un gobierno, salvo que haya una gran bonanza económica, sea bien evaluado al final del término. Es como que la era de las reelecciones ya terminó. En ese mismo sentido, creo que cualquiera de los 3 va a tener un apoyo muy, muy débil. Si llegara a ganar Patricia Bullrich, que creo que es lo más improbable, creo que se consolidaría bastante Juntos por el Cambio como coalición, y habría como un giro más hacia la derecha de digamos, el que le hubiese gustado hacer a Macri y no pudo hacer, mucho más punitivista, pero al mismo tiempo las demandas que más hay presentes en la ciudadanía, la seguridad es una de las principales, así que eso también responde un poco a la demanda ciudadana. Si gana Milei, el país va a ser un caos. Está en duda la gobernabilidad, eso también lo he escuchado bastante, y bueno, es cierto que ninguno de los poderes fácticos, por decirlo de alguna manera, o de los factores de poder quieren a Milei como presidente, digamos, ni los empresarios se sienten cómodos con alguien que, digamos, están alocado, ni los gobernadores van a estar cómodos con alguien que están alocado. Entonces, bueno, ni la ciudadanía, porque las consecuencias, digamos, al día siguiente de su asunción podrían ser muy complicadas para el país. Entonces creo que, bueno, sería muy, muy caótico. Sí, y si gana Milei, va a haber, creo, como una reconfiguración, como hubo un poco cuando gobernaba Macri, de todo el arco peronista, como en una suerte de resistencia, ¿no? Como una alianza nuevamente ahí, que podría volver en otro momento a hacer gobierno después de Milei, eso me imagino, pero no con el kirchnerismo en un lugar central. No es fácil, Leonardo, esto es un ejercicio de imaginación.
Pero de todas maneras, lo cierto es que hay un cambio de escenario desde las PASO a esta elección general. En las PASO se votó más con enojo, con indignación, y estamos llegando a las elecciones generales con miedo y con mucha incertidumbre respecto a lo que pueda pasar. Y sobre todo la hipersensibilidad que la sociedad argentina experimenta en estos días frente a las escapadas del dólar, el impacto que eso tiene en la inflación, también dispara una demanda, una necesidad de certidumbre. Una necesidad de certidumbre que hoy por hoy no parecen garantizarla ninguno de estos candidatos. Pero digamos, la certidumbre está muy atada a la posibilidad de articular acuerdos, a la posibilidad de generar negociaciones, es decir, requiere de mucha política. En ese caso yo no lo veo a Milei en condiciones de enfrentar los desafíos que cualquier gobierno deberá enfrentar inexorablemente después de la elección general. Los problemas económicos son enormes y son titánicos y exceden lo que un gobierno, digamos, puede encarar individualmente. Es decir, requiere del apoyo, requiere de negociación, requiere de acuerdos y de mucha cooperación. Veo en mejores condiciones a Massa para encarar una estrategia, digamos, de cooperación como la que el país requeriría, tomando en cuenta su llamamiento, digamos, a acuerdos, etcétera, en un tono más propio de Rodríguez Larreta, que fue quien más exhibió, digamos, ese tono negociador y consensual. Pero no vería, digamos, inconvenientes en el caso de que el gobierno a cargo de Juntos por el Cambio. También yo creo que ahí, aun cuando Bullrich no ha hecho tanto alarde de esa necesidad de cooperar y de acuerdos, hay, digamos, una ventaja que proviene del apoyo de muchos gobernadores, intendentes, legisladores nacionales, que es lo que se necesita para enfrentar problemas económicos como los que el país va a tener que enfrentar. Yo creo que todo va a depender de cómo se lea este miedo. Es decir, cómo la ciudadanía lea este miedo que hoy se instaló, sobre todo por el desorden económico en el que estamos viviendo, que es un verdadero temblariedad. No sé hacia qué lado se dispara el miedo. Si se dispara hacia una apuesta, digamos, extrema de, bueno, perdidos por perdidos, apostamos igual por Milei, aunque no garantice ninguna certidumbre. Si eso favorece a Massa, pero eso también sería una contradicción, porque es Massa justamente quien hoy está gestionando la economía y esa es una de las principales fuentes de preocupación de la ciudadanía en este momento. O si en cambio eso contribuye a una recuperación de Bullrich, que tiene apoyos de gobernadores, legisladores y de un equipo económico que ofrece más garantías técnicas y más solvencia, aparentemente. Que es lo que está resaltando ella. Que es lo que resalta como parte de su capital político, digamos, a diferencia de los otros. Entonces, para mí hay un componente que es el miedo, que no estaba. Y hay un pánico que se instaló y que recuerda mucho otros momentos críticos de Argentina, como ya los vimos en el 2001, en el 89. Lo que no es posible evaluar ahora desde este lugar es cómo se procesa ese miedo y en qué medida eso favorece a algunos en perjuicio de otros. Eso no lo puedo leer, para eso habría que sondear un poco mejor. Pero bueno, ya nos enteraremos a partir de los resultados, que va a ser la mejor ilustración de ese procesamiento que la sociedad hace de esos momentos críticos. Creo que Milei además tiene esta característica de ser realmente un outsider, porque esta idea del outsider en la política es un viejo tema, digamos, ¿no? Y siempre aparece el discurso de los propios políticos y políticas de no ser como los demás, de no ser como los políticos tradicionales,
de todo, o sea, en los 90 estaban los outsiders del mundo del espectáculo y del deporte, hasta Scioli era un outsider. Después se hablaba bueno, Néstor era un outsider porque venía de lejos, porque venía del sur, desde una mirada porteñocéntrica, digamos, y porque era como otra generación. Después eran outsiders los del PRO también, los de Cambiemos y Juntos por el Cambio, fomentaban esta idea que bien trabajaron también Gabriel Gomaro y Sergio Morresi de meterse en política, venir del mundo privado y entrar en la política como si fuesen efectivamente algo distinto. Pero Milei, de verdad, es un outsider. Y cómo gobierna un outsider es algo que nunca experimentamos en Argentina, pues los demás no eran del todo outsiders, digamos, ¿no? Pero esta vez sí. Sí, es un territorio desconocido, porque efectivamente se trata de un outsider que además, a diferencia de otros que tenían algún respaldo de algún partido, de algún aparato político, territorial, etcétera, en este caso llega desprovisto de esa apoyatura y es, como ha dicho algún analista, es el unipersonal más exitoso de la política argentina reciente. Es decir, da para estudiar, aun cuando como ciudadanos nos preocupe lo que puede traer aparejado el ascenso y la irrupción de alguien como Milei y sobre todo alguien que pueda gestionar el país en un momento tan delicado que exige más reflexión, más moderación, más gradualidad, más acuerdo, más política en definitiva. Exactamente. Lo que es contradictorio, porque es alguien que justamente predica la antipolítica, el rechazo a la política y que al mismo tiempo para poder salir de este pantano va a necesitar de mucha política. Muito bem. Agradecer aos dois, um debate muito importante. Segunda-feira de manhã nós já vamos ter resultados e eu e o Oswaldo Amaral vamos estar comentando esses resultados também aqui. Então, acho que o ouvinte brasileiro ou argentino que ouviu esse debate certamente tem muitas ideias aí para pensar em relação ao futuro da política argentina. ¿Puedo decir algo más? Sí. No, agradecer la iniciativa de un instituto brasileño en el que participamos, pero que en este caso se interesa por la situación argentina y nos da la posibilidad de reflexionar juntos sobre los desafíos y, en fin, todo lo que trae aparejado este momento electoral para el futuro de nuestra democracia. Todo lo que podemos aprender de Brasil. Sí. Dos erros, mas quem sabe também de alguns acertos mais recentes.